la rodilla hinchada como 15 días, estaba ahí que si iba, que si no iba a los Juegos Panamericanos. Algo fundamental también en cuestión de tu salud, que eres hipertenso. Exactamente. Llega la jabalina, que es el evento que siempre... ¿En qué posición estabas cuando llega la jabalina? Antes de la jabalina yo estaba como en el set. Salimos como 2 días antes para Corea. Imagínate un vuelo de La Habana a Francia, China, Corea. Fueron más de 24 horas de viaje. Literalmente yo me quedé dormido esperando ahí en la... sinceramente. La diferencia que existe entre un atleta de otro país con las condiciones que tiene de un atleta cubano, ¿te chocó eso? La perspectiva que yo tenía era que yo quería repetir por tercera vez una medalla. No ser campeón olímpico, pero repetir una medalla porque me había preparado demasiado bien. Pero tuve la fatalidad que ese mismo año, faltando como 3 meses, me dio varicela. O tiene carro, tiene suficientemente capital o monetario para poder mantener a su familia, para poder lograr muchas cosas que son indispensables en este mundo. Por eso hay muchas veces que hay atletas que toman X o cierta decisión de decir, no, yo tengo que buscar mejor futuro fuera de Cuba. Va a estar sancionado 1 año porque saliste del país y yo digo, pues yo me quedé así, digo, wow, ¿cómo me van a sancionar a mí 1 año si faltan como 8 o 9 meses para los Juegos Olímpicos? Hola, ¿qué tal? Ya estamos con el capítulo 7 del podcast La Remontada. Por aquí tengo a Cristian David Ricardo, que me va a estar acompañando en una entrevista donde da algunos datos ahí de la personalidad que va a estar con nosotros, Cristian. Sí, hay trigo para hablar. Sí. Hay trigo para hablar. Un atleta que probado en todas las competencias, Juegos Mundiales, Juegos Olímpicos también, el caso de Panamericano, Centroamericano, dominó como quiso, tiene el récord mundial en el lanzamiento de la jabalina, el mejor decatlonista cubano de todos los tiempos, y que además, por si fuera poco, tiene el récord nacional por puntos en esta modalidad. Así es, estamos hablando de una estrella mundial del atletismo, holguinero, aunque nació en Santiago de Cuba. La bienvenida al podcast La Remontada a Leonel Suárez Fajardo. Gracias a ustedes por esta invitación y nada, agradecido nuevamente estar acá compartiendo con ustedes en nuestra tierra holguinera. De vuelta Leonel Suárez a Holguín en esta exclusiva con nosotros, así que Cristian, ya empezó el capítulo 7 del podcast La Remontada. Tenemos también como productor a Robert Riverón, en una cámara hoy está Fran Ernesto y nos acompaña en la dirección de fotografía Oscar Flores. ¿Lo dices tú o lo digo yo? ¿No? ¿Ya empezó? Ya empezó La Remontada. Vamos con esta primera pregunta. ¿En qué momento ya empiezas a gustarte el atletismo o practicarlo como tal? Bueno, realmente, hace varios años de eso ya. Mis comienzos realmente siempre fueron en el deporte porque, ¿sabes? Como todos los muchachos, un poco corre por aquí, corre por allá, súbete a un árbol, tira una piedra. Sí. Y realmente al principio de los primeros deportes que yo hice recuerdo que mi papá me puso en algo de karate, hice judo, estuve voleibol, balonmano, hice de todo. Pero recuerdo que como en sexto de primaria,
estuvimos como en cuando yo me voy para vivir acá en la provincia de Holguín, específicamente en el municipio de Moa, estuve participando en unas escuelas, en unas competencias interescolares, algo así, y participé en unos juegos de montaña en Moa. Recuerdo que fue como en Farallones, por allá arriba, corriendo, vaya, eso fue terrible. A partir de ahí fue donde empecé en lo que fue el atletismo, pero ya más específico, ya más, se puede decir, profesional del ámbito de específicamente en el atletismo. Recuerdo que con mi primer entrenador, que fue Olay del Río, él nos fue a la escuela. En ese tiempo en Moa, yo estaba en una escuela que era, creo que se llamaba Dominador Fuentes. Estaba al lado del estadio de la provincia, del municipio de Moa. Y ahí era donde todos los muchachos, había un combinado deportivo, íbamos y practicamos, y ahí fueron mis inicios como tal en el atletismo. Sexto grado en el estadio de pelota, de béisbol de Moa. Ahí fue donde empecé. Y como tal en el decatlón, ¿quién te animó a esta? ¿Quién te vio condiciones? Claro, ¿qué es lo que pasa? Que todos los muchachos cuando empezamos, no específicamente los entrenadores Exacto. no saben si tú puedes o ser bueno en lanzamiento o ser bueno en velocidad o en resistencia. Tú más o menos puedes en categorías pequeñas ir destacándote en alguno que otro. A lo mejor un entrenador ve que este es mucho mejorcito en velocidad o es mejorcito en resistencia, pero yo como destacaba en varios eventos, cuando me hacen la captación para la EIDE, todos tenemos que empezar en combinados deportivos, pero como yo no me definía en ninguno en específico, hay un entrenador que fue mi primer entrenador en la EIDE, que fue Matos de apellido, ahora mismo no me recuerdo el nombre de él. No, de todas maneras, el saludo para él. No me acuerdo. Y bueno, seguro que se acuerda bien. Claro, realmente él está fallecido. Él es un entrenador que falleció muy joven de por sí, muy, muy joven. Él fue mi primer entrenador, pero después de eso paso a entrenar con un entrenador que hoy todavía sí está activo en la EIDE, Rodolfo Sánchez, y él fue el que me empezó en lo que es las pruebas combinadas. Ahí fui campeón nacional, medallista nacional en categoría sub-17 y me hacen la captación entonces para el equipo nacional juvenil en el año 2004. Ya. Entonces, Leo, pero yo estoy seguro que quisiera saber la parte esa de la jabalina. ¿En qué momento tú te diste cuenta de que dentro de la disciplina del decatlón tenías tanta potencialidad? Porque sacabas una cantidad de puntos sorprendente. Yo sinceramente no sé cómo se dio. Yo lo que sí recuerdo que cuando yo estaba acá en la EIDE, nosotros siempre todos los fines de semana nos íbamos para la pista y nos poníamos a estar haciendo lanzamientos, a estar haciendo competencia entre nosotros, pero como algo extraoficial, un hobby. Y se me daba bastante bien la jabalina, pero no era algo que yo viera que fuera súper guau. Pero con el decursar de los 2 años y practicando ya lo que es la disciplina como tal de pruebas combinadas, vi que tenía un poco más de ventaja con relación a otros atletas, porque cuando un atleta estaba lanzando 40, yo estaba lanzando 5 o 4 metros más. Sí. Y entonces se me fue dando bien, técnicamente era muy bueno en la jabalina y con el paso de los años fui mejorando y realmente pienso que es como que es algo natural, que yo tenía buena técnica y tenía buena potencia en el brazo para poder hacer una buena jabalina. Y siempre se me dio bastante bien este evento. Tan natural que llegaste a ser récord mundial. No. Eso yo lo veo... Sí, hasta este Juegos Olímpicos tuve la mejor marca en Juegos Olímpicos de la jabalina dentro del decatlón. Dentro del decatlón, claro, dentro del decatlón, porque individualmente sí. Nosotros en pruebas combinadas no tenemos ningún evento por encima de las personas que son individualmente en esta disciplina. No, claro. Pero sí hay algunos que se destacan un poco más dentro de pruebas combinadas y pueden llegar hasta estar a un nivel en algunos eventos de las personas que son... Pero Fenkebol salió del decatlón. Exactamente. La de Holanda. Exactamente. Y el caso de ¿cuál se te hizo más difícil? Más difícil. Yo digo que la velocidad. La velocidad como que es algo que más o menos siempre viene siendo algo innato en los seres humanos. El que es velocista viene ya con sus genes que le hacen para que sea mucho más rápido. El que es resistente siempre viene ya específicamente con don para ser más resistente. Y a mí algo que no se me daba tan bien
era la velocidad. No era muy malo, pero no era dentro de los eventos en el que más destacaba. Realmente Claro. los 100 metros, puede que algo la valla un poco, los 110 con valla, el salto largo tampoco era de los mejores eventos que tenía. Sí. Pero era todo basado en lo que era la velocidad. En los principios de tu carrera, ¿nunca quisiste dejar esa modalidad? Porque viste la Sí, exigencia claro. que llevaba. Yo ¿no? te iba a preguntar si individualmente empezaste en otros eventos. Claro. Y No, después, siempre, entonces, siempre siempre hice le- pruebas combinadas porque ya. nunca destaqué tanto en un evento en especial. Era bueno en varios, pero no era al nivel de decir, era súper guau como para decir, Wow. voy a dedicarme al salto triple o voy a dedicarme... Era muy bueno en el salto de altura, era bueno. Sí, Pero claro. no tenía como que un tamaño ni una marca así que pudiera... Bueno, no sé hasta qué punto pudiera ser porque realmente nunca hice ningún evento individual. Pero si hubiese podido hacer algún evento individual, creo que uno en el que pudiera haber llegado, hubiese podido hacer el salto de altura, tal vez un poco. No sé si hasta cierto punto el salto triple, porque era un evento que me gustaba un poco, la jabalina, no sé hasta qué punto, pero mi constitución física nunca fue una constitución corpulenta para decir que iba a ser un buen lanzador. Por eso, ahora mismo decirte que individualmente la jabalina era el evento que más cercano y el salto de altura el que más cercano tuve de poder competir individualmente. Entonces, se puede decir que dio en la diana el entrenador cuando... Sí, exactamente. Cuando me Sí, dijo- sí, es que siempre Claro. se me fue bien porque desde que empecé en categorías inferiores siempre estuve entre los primeros, siempre fui medallista en pruebas combinadas y como siempre era bueno eso, nunca pensamos tampoco en probar en un evento individual porque realmente siempre habían atletas que individualmente tenían mejores condiciones o Sí. mejores marcas en eventos individuales que como yo, pero el que mejor se me daba y en el que pude ser medallista individualmente fue el salto de altura. No, y ya que hablas del salto de altura, ¿qué relación tuviste con Javier Sotomayor? No, yo de manera general, ya uno cuando llega a un equipo nacional tiene muy buenas relaciones con todos los atletas. Ya cuando yo entré al equipo nacional, ya Sotomayor ya se estaba retirado. Sí. Pero él era el manager de la delegación nacional de Cuba. Era el que siempre estaba con las competencias cuando Ujú. salíamos al extranjero. Era el que siempre estaba al pendiente de todos nosotros afuera para lo que era el alojamiento, hospedaje, pagarle lo que eran los viáticos. Y él era el manager de la El padre delegación. de los muchachos. Exactamente. Y Sí. siempre muy atento ahí con todos nosotros a la hora de estar afuera y ver las condiciones que teníamos de entrenamiento. ¿Y algún consejo en específico te dio en el salto de altura? Sí, varias veces en los mismos entrenamientos. Siempre tú sabes, hay atletas que siempre te dan algún tip de las cosas que hacían ellos individualmente en sus entrenamientos. De manera general, todos siempre han sido muy atentos. Creo que cada cual siempre quiere aportar su granito de arena a la hora de ayudarnos en los campeonatos mundiales, en todos los eventos que siempre coincidíamos. Él siempre estaba pendiente conmigo y con todos los atletas que en su momento tenían que hacer alguna prueba relacionada con el salto de altura. Podemos ya ir a los Juegos Centroamericanos, Panamericanos, Claro, primeras sí. actuaciones internacionales. Eventos internacionales. 2007, Río de Janeiro, plata, en los Juegos Panamericanos. Ahí plata fue Jordani. Jordani Plata fue García Jordani. fue el que fue plata. Ahí yo iba como uno de los atletas que era prácticamente dentro de las pruebas combinadas una de las revelaciones, pero previo a ese Juegos Panamericanos sufrí una lesión en la rodilla. Importante aclarar. Entonces, ahí prácticamente mi mejor marca era el salto, mi mejor evento era uno de los mejores, era el salto de altura. Tenía más de 2 metros, 10 metros. Y ahí, como estaba lesionado la rodilla, prácticamente no llegué ni a los 2 metros. Ahí lo que salté fueron como 1,90, 1,85, que regularmente eso es una marca pobre dentro del pruebas combinadas. O sea, tu primera competencia y te lesionaste. Ahí. Yo previo a la competencia de hecho, estuve casi a punto de no ir, porque haciendo una prueba de pesas, tuve una pequeña mordedura, pellizco en el menisco. Entonces tuve la rodilla hinchada como 15 días, estaba ahí que si iba, que si no iba a los Juegos Panamericanos. Al final pude más o menos recuperarme, pude ir a los Juegos Panamericanos, pero ahí terminé en cuarto lugar. Ahí no pude porque realmente las condiciones que tenía no eran las más idóneas.
Entonces tu inicio fue difícil, ¿no? Sí. No fue que las lesiones y las cargas físicas fueron después de varias competencias, sino desde el principio. Es que realmente algo que yo siempre he estado arrastrando mucho ha sido las ¿No? lesiones. Y hay algo fundamental también en cuestión de tu salud, que eres hipertenso. Exactamente. Ya con eso fue más bien como en el 2012, pero las lesiones fue algo que prácticamente de los inicios de mi, bueno, del 2007 como estábamos diciendo, prácticamente de mis inicios, Te perseguían. las lesiones fue algo que siempre me estaba persiguiendo, porque como he comentado otras veces, a diferencia de atletas que hacen una sola prueba, yo tengo que hacer en todo, salto, lanzamiento, carrera. Y donde quiera que sea, siempre iba a tener que estar haciendo un movimiento técnico o algún tipo de gesto que si técnicamente no lo implementaba bien, iba a sufrir algún tipo de lesión. O si en algún entrenamiento, imagínate tú, yo tenía que hacer para todos los planos musculares entrenamiento de todo tipo, por algún lado siempre iba a tener algún tipo de molestia. No, y esos cambios repentinos es que es demasiada carga. Y el cuerpo tiene que adaptarse ya rápidamente. Imagínate, en un día nosotros teníamos que entrenar un atleta de un evento individual, pensemos que entrena 3 horas. En mi caso, yo tenía que entrenar 3 veces más, porque tenía que entrenar en un día 3 o 4 pruebas. Tenía que entrenar en velocidad, tenía que hacer salto, tenía que hacer lanzamiento, tenía que hacer las pesas, tenía que hacer una X cantidad de entrenamiento que realmente lo llevaba porque yo hacía 10 pruebas, a diferencia de un atleta que hacía solamente Entonces la mayor exigencia no solo fue en la competencia, sino en el entrenamiento. No, lo más difícil de todo es el entrenamiento, porque el entrenamiento es donde uno tiene que hacer una X cantidad de repeticiones. En una competencia tú vas, por ponerte en el salto, tú vas a hacer 3 saltos. Pero para yo poder llegar a un nivel técnico, a un nivel de exigencia, para esos 3 saltos, ¿qué cantidad de entrenamientos de salto tengo que hacer yo en una temporada? Eso es como una frase muy célebre que tiene Usain Bolt, que dice: las personas entrenan 2 meses y no ven resultados y ya se cansan. Yo entrené 4 años para correr menos de 10 segundos. Entonces imagínate. Muy buena esa frase. Así es. Y Leo, lo otro, para beneplácito tuyo, es que tenías, bueno, en un sentido, mejores marcas en lanzamiento que en las pruebas de velocidad, porque lo que pasa con el decatlón es que en las pruebas de lo que es correr, velocidad y resistencia, se sacan muchos puntos pero pocas ventajas. Entonces en las pruebas de lanzamiento son menos puntos pero mayor la ventaja. Exactamente. De hecho, la jabalina, que siempre ha sido mi mejor evento, en el que, como mismo tú dices, es un evento que los atletas no logran, el grueso de los atletas no es donde más puntos ganan, pero yo, como tenía muy buena marca en la jabalina y le sacaba, bueno, de hecho había veces que yo estaba en sexto, séptimo, quinto, y con la jabalina la diferencia que sacaba de puntos en la jabalina me catapultaba al segundo, al tercero, y siempre por ese motivo era que yo estaba entre las medallas. Y también que la jabalina era uno de los últimos eventos. Exactamente. Entonces cuando Lionel llegaba en cuarto o quinto puesto a la jabalina, ya el resto de los competidores temblaban. Sí, ya. Porque aquí ya Lionel la va a lanzar más de 70 metros y se va a llevar el primer lugar. Realmente muchos de los atletas sabían que si ellos en los primeros eventos no me sacaban una gran diferencia y yo llegaba muy pegado en la jabalina, ya era prácticamente inevitable que yo lo sobrepasara. Porque había un atleta que siempre tenía... el ucraniano, hay un ucraniano que es buen amigo mío, y él siempre tenía la mala suerte o no le iba muy bien de que él me sacaba muchos puntos, pero en la jabalina no era muy bueno, y como yo era muy bueno en la jabalina, todo lo que él me había sacado ya yo se lo descontaba, lo pasaba, y yo también era bueno aparte en el 1500 también, que no era muy malo. Juegos Olímpicos de Beijing 2008.
Ahí obtienes la medalla de bronce. Estaba entre lo pronosticado, te quedaste por debajo, podía tu potencial, tu proyección ser mejor el resultado. Bueno, ¿estás satisfecho? Realmente Beijing 2008 fue una bonita experiencia porque ese año realmente no estaba pendiente a que iba a tener medallas. Yo iba a los Juegos Olímpicos, habíamos clasificado en la primera competencia que tuvimos en Europa, nunca había competido en Europa, no tenía récord nacional, no tenía nada, el recordista nacional era Jordani García. Primera competencia, recuerdo que cuando eso estábamos en una reunión donde dieron lo que iban a hacer las marcas que pedían para los Juegos Olímpicos. Y a nosotros nos ponen en la pizarra pruebas combinadas, ponen que teníamos que, para clasificar a los Juegos Olímpicos, teníamos que hacer cerca de 8.200 puntos, 8.200, 8.300. Nosotros nos miramos así como diciendo, si ninguno de nosotros ha hecho ese resultado. Y bueno, nada, nos invitaron como a estas competencias en Europa te invitan por el resultado de la temporada anterior y habíamos tenido una temporada anterior relativamente buena. Invitaron a Jordani García, a mí, a Junior Díaz, éramos los tres que estábamos. Y vamos a la primera de esta competencia. Cuando estábamos en la primera competencia, yo me había preparado bastante bien, sí habíamos hecho una muy buena preparación. Primera competencia, primer evento, me va súper bien, rompo el récord nacional. En esa competencia me premian como el novato de la competencia, terminé en quinto lugar, por delante de atletas que eran medallistas mundiales, olímpicos y que habían participado en otros eventos. En las vallas. En todos los eventos que estaban ahí me fue bastante bien. Terminé esa competencia. Después me invitan a Alemania. En Alemania, que es una de las mecas de pruebas combinadas, terminé en primer lugar, gané igualmente con récord nacional. Y ahí sí me estaban mirando como uno de los atletas que tenía posibilidades de tal vez llegar al podio, pero como quiera que sea, no estaba en un resultado que era de los que anteriormente se había hecho para tener medallas sobre completa. Exactamente. No, ya yo con el simple hecho de haber clasificado para los Juegos Olímpicos, ya yo iba satisfecho. Sí. Porque ir a unos Juegos Olímpicos hacía años que ningún atleta cubano había ido, pero con los resultados que había tenido, sí realmente ya tenía opciones de por lo menos ser finalista, estar del 1 al 8, que eso sí era un buen resultado. Claro. En los propios Juegos Olímpicos, empieza la competencia, todo va fluyendo bastante bien, yo voy viendo que voy quedando entre los primeros, cuarto, quinto, ahí llega la jabalina, que es el evento que siempre... ¿En qué posición estabas cuando llega la jabalina? Antes de la jabalina yo estaba como en el sexto. Estaba bien cerca. Como en el sexto, séptimo, por ahí, pero uno va viendo la puntuación que tiene de los atletas que vienen adelante, hay una tabla donde uno empieza a sacar cuenta, yo digo, si tiro... o tengo un lanzamiento de tantos así, yo tal vez pueda llegar. ¿Tu entrenador en ese momento? El mismo de siempre fue Gabino Alzola, siempre fue mi entrenador en el equipo nacional. Y me sale el lanzamiento de jabalina que uno de los que uno busca en YouTube, de Decatlón jabalina, y sale la imagen de mi gran lanzamiento en jabalina. Me catapulta al tercer lugar, pero con opciones todavía de poder quedar en plata. Empieza el último evento, bueno, no fue una buena carrera que hice, y terminé en medalla de bronce y ahí me seleccionaron aquí en la delegación cubana como el novato del año. En Medellín 2008, a raíz de ese resultado que tuve, fue seleccionado en Cuba como el novato del año. En 2008. Deportes individuales. Novato del año. Exactamente. Sí, porque sabe que está colectivo y tal, eso, bueno, como tal, novato del año fue seleccionado. Qué bien. No, y lo otro es que cuando vas a una carrera de 1500 y estás en tercer lugar, tú tienes dos opciones: asegurar ese bronce o ir a por todo, por una plata, pero posiblemente explotar. Y como, porque hablamos de cuestiones de física, pero también mentalmente hay que estar muy bien preparado, Lionel, para esas situaciones. ¿Qué es lo que pasa? Que yo en el 1500 era de los mejores. Entonces yo tenía mi estrategia, que yo sabía que más o menos quedando, ya uno tiene calculado los atletas que pueden quedar por delante, pueden quedar por detrás. Y de todos los atletas que estaban, no había ningún atleta que podía quedar por delante de mí. Ya realmente yo tenía asegurado el bronce. La pelea era por la plata, pero entonces el que estaba en plata me llevaba una X cantidad de puntos que yo tenía que sacarle una X cantidad de metros o una X cantidad de segundos. Pero no pude sacarle esa cantidad de segundos y ya me tuve que conformar con la medalla de bronce. Ya en esa carrera del decatlón, al final los 1500, se torna
una rivalidad, un duelo entre 2 o 3, el otro que busca superar su mejor marca pero no está en medalla, uno luchando con la plata por el otro, el que está en primer lugar ya asegurando el oro. Sí, es complicado también porque hay atletas que ya tienen asegurado su lugar dependiendo de cómo corran, por eso hay competencias en lo que a veces ve que el que va en primero o en segundo va corriendo relajado porque ya la cantidad de puntos que tiene es demasiado en comparación con el que está por detrás y no hay forma de que pueda sobrepasarlo. Pero a mí casi siempre me tocaba que yo tenía que hacer mi estrategia y correr porque siempre estaba ahí viendo a ver a quién sobrepasaba, a quién no me pasara y siempre estaba en esa pelea constante. Llegabas ya con posibilidades al Campeonato Mundial de 2009 en Berlín. Sí, ya no eras el mismo que llegaba con opciones de quizás ir al podio en los Juegos Olímpicos de Beijing. Ahí ya tenía más posibilidades. Sí, ese año también ya iba con la mejor marca del año, porque yo había competido en los campeonatos centroamericanos que se hicieron acá en La Habana y ahí iba como primero de ranking. Ya había hecho el récord nacional, ya la temporada estaba, todos los atletas que tenían X cantidad de marcas estaban por detrás de mí, pero bueno, al final pude hacer un buen resultado. Y ya terminar en medalla de plata. Pero no fue tan difícil esa competencia para ti. Realmente no fue una mala competencia. Íbamos 3, estaba Jordani, estaba Junior Díaz y estaba yo. Y entonces ahí sí pudimos hacer un buen resultado. Y aquí, el asistente, el productor de oro, Robert Riverón, llegó y nos puso un poquito más de agua, Leonel, tú sabes, porque hemos hablado no lo suficiente porque todavía quedan otros temas muy interesantes. Que no es parranda, es un vaso de parranda, pero no es parranda. No es parranda. Hay que dejarlo claro. Y estamos grabando, Cristian, en un lugar que quizás ya cuando publiquemos este podcast lo saben, un lugar muy bello, mágico, dentro de la ciudad de Los Parques, aquí en Holguín, donde se van a ofertar muy buen servicio gastronómico de pizza, espagueti y otras novedades que seguro va a ser del encanto para todos los holguineros. Un lugar excelente dentro del reparto Peralta. Voy a dar ese dato. Entonces, Leo, llega el 2011 y vas a un campeonato mundial allá en Corea del Sur. ¿Qué pasó ahí antes de ese evento? Bueno, anteriormente del 2009 ya yo venía con la espinita porque realmente en el 2009 yo terminé en plata, pero con muchas posibilidades de haber quedado campeón nacional, campeón mundial. Ya iba nuevamente en el 2011, había tenido una buena temporada, sí, había entrenado bastante bien y el objetivo era tratar de por lo menos el campeonato mundial que no logré en el 2009, tratar de pelear para poderlo hacer en el 2011. Fue una temporada buena, todo el entrenamiento estuvo bastante bien, pero tuvimos un percance ahí que creo que fue una de las cosas que hizo que no fuera la mejor competencia para nosotros. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Corea está en un uso horario como de 12 horas de diferencia de Cuba. Necesitas 12 días 12 o 13, exacto, 12 o 13 horas, creo que eran 13 horas. Entonces, nosotros estábamos en Europa entrenando en España. La idea era de España y para Corea, eran mucho menos horas de diferencia para uno adaptarse. ¿Qué hicieron? Nos mandaron para Cuba, estuvimos entrenando en Cuba. En ese tiempo la pista no estaba en las mejores condiciones, nos mandaron para Cuba. De Cuba tuvimos que esperar como 5 días para que saliera el avión y a última hora salimos como 2 días antes para Corea. Imagínate un vuelo de La Habana a Francia, China, Corea. Fueron más de 24 horas de viaje para llegar 2 días antes a la competencia, para competir en un uso horario mucho más amplio, muy diferente. Prácticamente el primer día de competencia yo estaba dormido en la pista.
Para hacértelo así, para hacértelo resumido. Corriste dormido. El primer día yo recuerdo que el Decathlon fue el primer evento que se iba a hacer en la pista y nosotros empezamos la sesión de la mañana. En la sesión de la tarde era el evento inaugural de la competencia. Nosotros habíamos empezado a calentar y estábamos en la zona del salto de altura. Pero tuvimos que esperar un rato porque con la inauguración y todo lo demás, imagínate, literalmente me quedé dormido esperando ahí sinceramente, literal, yo me quedé dormido esperando a que pasara la inauguración y que empezara el evento de salto de altura, imagínate tú. Increíble. Inédito. Yo fui calentando y todo, pero como quiera que sea, el cuerpo, uno no es una máquina, es una máquina perfecta, pero tampoco somos robots. Entonces, a diferencia del americano, del alemán, de todos los demás países del primer mundo que tienen una logística hasta cierto punto mucho mejor, tienen todo bien planificado, y eso creo que fue una de las cosas que dio el traste con mi evento. La jabalina no fue mi mejor evento, ahí de 73, 74, que regularmente yo tiraba, y lo que lancé fueron 68, 69 metros, que si hubiese tenido un lanzamiento de jabalina regular como el que yo siempre tengo, 74, 75, hubiese sido campeón nacional, campeón mundial. Ahí terminé en bronce, me ganó Tree Hardy, que fue y Alton Hito, que son los que siempre estuvieron ahí. Bueno, Eaton después fue recordista mundial y Eaton en ese momento fue plata. Exactamente, fue medalla de plata. Porque pero yo hubiese podido quedar oro ahí. Exacto, tu pronóstico era oro, pero es que el pronóstico se hace antes de la competencia. Exactamente. Pero cuando se trata de un atleta cubano, hay que mirar qué puede pasar con la transportación, el viaje, qué puede pasar con el problema de la alimentación también, cuándo llega. Son muchos factores que realmente... Con todo y eso lograste bronce. Por eso que muchas personas dicen que nosotros los atletas cubanos somos los mejores del mundo. Porque para las pocas condiciones que tenemos en muchos ámbitos, siempre estamos ahí luchando con los países y los mejores del mundo, de todos los países de las primeras potencias. Entonces son cosas que individualmente tú no lo ves, pero cuando tú empiezas a sumar un cúmulo de cosas, una mala preparación de una alimentación, un recuperante que a lo mejor no tienes, una pista que a lo mejor no está en las mejores condiciones, un viaje cuando tú sumas todas esas cosas son lo que al final dan el traste de que un atleta, como en ese caso yo, no hubiese podido quedar campeón. ¿Y te diste cuenta en esas competencias, con lo que te pasó, que llegaste 2 días antes a Corea? ¿Te diste cuenta de la diferencia que existe entre un atleta de otro país con las condiciones que tiene de un atleta cubano? ¿Te chocó eso? Sí, a nosotros nos chocaba mucho porque nosotros íbamos a base de entrenamiento. Por ponerte un ejemplo, nosotros íbamos a base de entrenamiento en México y veíamos en México que un atleta que era campeón nacional de su país tenía mucho mejores condiciones o mucho mejores cosas de entrenamiento que un atleta olímpico o mundial de Cuba con supuestamente todas las condiciones. Exacto. Y entonces no siempre es desde el punto de vista de condiciones de entrenamiento, sino condiciones de vida de un atleta que o tiene carro, tiene suficientemente capital o monetario para poder mantener a su familia, para poder lograr muchas cosas que son indispensables en este mundo. Por eso hay muchas veces que hay atletas que toman X o cierta decisión de decir, no, yo tengo que buscar mejor futuro fuera de Cuba. Por eso son cosas que siempre chocan un poco. Estamos hablando del Campeonato Mundial de Daegu 2011, allá en Corea del Sur. Las cosas de la vida. En ese momento yo tenía 13 años. En el 2011, y yo te seguía desde mi televisor Philips en la casa. Leonel estaba medio dormido, yo también estaba un poco dormido porque yo recuerdo que aquí eran como las 2, 4 de la mañana. Y yo me levantaba bien temprano a verte. Y para que las personas sepan, porque la gente no sabe todo eso que pasó, de que tuviste que llegar al lugar con poco tiempo de antelación y no te adaptaste a ese uso horario. Y también recuerdo... Es imposible porque son 13 horas de diferencia. Así que fue impresionante que lograra esa medalla de bronce. Y cuando llegaron los 1500, estabas muy cerca de la plata. Exacto. Muy cerca, yo me acuerdo, es que yo corrí contigo esa carrera. Yo estaba ahí dándote apoyo. No, tú no habías nacido. No, yo tuve que investigar. Yo tuve que investigar. Me obligaron a estudiar para mí.
llegaron a estudiar. Sí, y fue una batalla ahí contra dos norteamericanos, contra Tri Hardy y Aston Eaton. Y recuerdo que realmente Aston Eaton te sacó una ventaja en esos 1500 enorme. No. Y ahí aseguró la plata. Es que de hecho, ahí el que supuestamente podía haber ganado el oro era Eaton. Y el que podía haber ganado plata era Hardy, pero Eaton no tuvo una buena competencia, tampoco yo, y Hardy sí le fue mucho mejor. Bueno, ese fue su segundo campeonato porque él había ganado en el 2009 y volvió a repetir en el 2011. El oro no pudo ser el oro en el campeonato mundial, pero sí llegó en ese mismo año en los Juegos Panamericanos de Guadalajara, México. Ah, sí, ese año, de hecho, nunca en mi prueba nadie había logrado medalla de oro en Juegos Panamericanos. Después del Hay nivel. Exactamente. Después del campeonato mundial, que regularmente los Juegos Panamericanos es al revés, siempre es primero el campeonato panamericano y después son los campeonatos mundiales. Pero esta vez se hicieron en noviembre los campeonatos panamericanos. Entonces ya no estaba al tope de mi mejor máximo rendimiento, pero sí me había mantenido entrenando para poder lograr esa medalla de oro que nunca ningún atleta en pruebas combinadas de Cuba había logrado medalla de oro. Y me fue bastante bien ahí en Guadalajara, el ambiente estaba bastante bien, había buena competencia, buenos atletas. Estaba en tu uso horario en ese momento. Ya estuvimos con mucho más tiempo. A pesar de estar más cerca, nos mandaron 20 días antes para Ciudad de México, para México. Lo que no hicieron con Corea. Entonces ya ahí sí uno estaba más relajado, ya tenía más adaptación al clima, a la alimentación, ya estábamos bien descansados y ya ahí sin ningún problema pude lograr la medalla de oro. Así mismo. Entonces, medalla de oro para Leonel Suárez en los Juegos Panamericanos de Guadalajara. Con récord panamericano hasta ese momento. 2011. Así es, un récord panamericano. Y llegamos al año 2012. Juegos Olímpicos nuevamente. Donde te presentas a los Juegos Olímpicos de Londres. Ahí en ese año fue donde debuté en un entrenamiento rutinario, me hacen una prueba de un chequeo médico y es donde debuto con lo de la hipertensión. Entonces ahí estuve como 2 o 3 meses haciéndome un chequeo. La preparación fue un poco más corta porque estaba haciéndome todo lo de los chequeos médicos para ver cuál era la situación que tenía. Pero fue un entrenamiento bastante bien. Ahí sí no iba con pronóstico de medalla porque con tanto tiempo que había perdido de entrenamiento, no creíamos que con el poco tiempo de enero hasta los Juegos Olímpicos iba a poder llegar, porque regularmente una temporada empieza en septiembre. Entrena todo septiembre, hace una buena preparación de septiembre a diciembre. Enero ya empieza yo tuve que reducir toda la preparación en menos tiempo, pero bueno, satisfactoriamente llegamos a los Juegos Olímpicos de Londres. La competencia me fue relativamente bien y bueno, pude nuevamente obtener una medalla de bronce, que en este caso igualmente fue Tri Hardy y Eaton los que quedaron por delante de mí, lo que en este momento intercalados. Eaton campeón olímpico y Harding fue la medalla de plata. Estamos hablando que es un poco de falta de regularidad los pronósticos que tenían contigo, pero casi siempre sobrecumplía. Sí, regularmente ahí siempre sobrecumplía. Y ahí, como me estaban diciendo aquí, la jabalina fue que se ha sido la salvadora mía en muchos eventos y fue récord olímpico ahí en esa competencia, 76 y algo, no me acuerdo cuánto fue, y la jabalina fue la que prácticamente me llevó a esa medalla de bronce. Te llevó al bronce en esos Juegos Olímpicos. De hecho, ese jabalinazo dentro de la jornada, seguro que después viste la transmisión de manera diferida, se repetía constantemente el jabalinazo ese que hiciste. Sí, fue récord olímpico ahí para pruebas combinadas y bueno, casi nadie nunca había logrado ese resultado, bueno, por algo récord olímpico. Entonces, Cristian, pasaron varios años. Sí. ¿El próximo evento que tienes por ahí? Tengo por acá, bueno, podemos hablar porque lo dejamos atrás y claro que sí, hay que decirlo, nuestro productor de oro
nos decía, hay que hablar del récord por puntos que no lo dijimos en la vez anterior en el Campeonato Mundial 2009, el récord nacional de 8.792 puntos que tienes. 8.000, así que el récord es 8.654. 654. Claro. Eso fue un campeonato nacional que se hizo, campeonato centroamericano que se hizo en La Habana. Ahí fue mi mejor, de hecho, mi mejor marca en jabalina lo hice en esa competencia. Fueron 78-40, creo que fue mi mejor. Hasta ese momento había años y años que nadie en jabalina en pruebas combinadas había lanzado tanto. No llegó a ser récord mundial de jabalina por unos centímetros, pero realmente sí fue un buen resultado. Récord nacional, hasta ahora es el récord que está vigente. Han habido varios atletas que realmente han tenido buenos resultados, pero sí es una marca que hoy por hoy, con la población que hay de atletas en atletismo y en pruebas combinadas, va a estar un poco complicado para lograr ese ese resultado. rival, no. Sí, no, ahora mismo una marca promedio en pruebas combinadas es 8.000 puntos. Cuando tú ves que un atleta llega a los 8.000 puntos, tú lo empiezas a ver con una perspectiva de pensar que puede llegar más a mayores puntuaciones. Pero hasta ahora no ha habido ningún atleta que haya llegado a los 8.000 puntos. Entonces estás tranquilo ahí como Sotomayor con su récord. Sí, no, hasta ahora creo que va a haber un tiempito para que algún atleta pueda romper esa marca. Pero bueno, todos los récords, como siempre han dicho todos los atletas, están hechos para romperse. Algún momento llegará alguien y hará más de esa puntuación. Es complicado, es difícil por las condiciones que tenemos, pero no es imposible porque tampoco es una marca que a nivel mundial está como en la número 30 por ahí, más o menos. Pensemos que la 30 tampoco es que sea la supermarca wow a nivel del mundo ni nada, pero sí es un buen resultado. En tu trayectoria deportiva nos va quedando un oro centroamericano y la participación en los Juegos Olímpicos de Río 2016. Exactamente. Bueno, Río era el tercer campeonato de los Juegos Olímpicos, que la perspectiva que yo tenía, había entrenado súper bien, había tenido muy buena preparación y la perspectiva que yo tenía era que yo quería repetir por tercera vez una medalla. No olímpica. Ser campeón olímpico, pero repetir una medalla porque me había preparado demasiado bien. Pero tuve la fatalidad que ese mismo año, faltando como 3 meses, me dio varicela. La varicela me mermó demasiado. Sabe que con la varicela uno tiene que estar aislado, no puede estar teniendo ningún tipo de... Aparte que te baja mucho la defensa, te tiene que estar aislado. Me pasé 20 y tantos días, exactamente, me pasé varios días sin entrenar, sin hacer nada. Me bajó mucho el rendimiento y no pude llegar con mi mejor forma deportiva a los Juegos Olímpicos. A pesar de todo, fui finalista, terminé en quinto lugar, pero... dio el traste en lo que yo quería lograr, que era ser otra vez medallista olímpico. Pero de todas maneras un gran resultado, claro. Quinto olímpico y sobrepasando una varicela. Exactamente, ¿no? Para mí fue un buen resultado, pero bueno, me quedé con esa espinita de que me había preparado muy bien y que podía haber sido nuevamente medallista olímpico. Pero luego te quitaste un poco esa espina con el oro de los Juegos Centroamericanos. Nunca había participado en Juegos Centroamericanos. Era mi primera participación, era el evento que me faltaba ser medallista y bueno, gracias a Dios pude ir, participar y ser campeón. Pero no era favorito, Leonel. No, ahí no era favorito. No, ahí no era favorito. Parecía que era el declive de tu carrera. Exactamente, ahí no era favorito. Estaba el venezolano Jaramillo, estaba Lyndon Víctor, que era uno de los atletas que siempre estuvo ahí conmigo. El granadino, pero al final no participó, tuvo un problema. No sé qué fue lo que pasó, que al final yo pude ser el campeón centroamericano y gracias a Dios es una medalla de las que me faltaba. Vamos con algunas anécdotas, sí. Cristian, que eso siempre a la gente le resulta interesante. Estábamos conversando en el trabajo de mesa, un evento, de que te tocaba la prueba de la pértiga y no aparecía la tuya. ¿Cómo fue eso?
¿Qué es lo que pasa? No sé si ustedes se pueden percatar que cuando el salto de pértiga, ahí están los tubos que cada atleta tiene sus pértigas. Personalizados. Son personales. Por ejemplo, el que pesa 100 kilos no puede saltar con una pértiga del que pesa 80. Porque por eso es que la parte. Hablando de pértiga a partir de Lázaro Borges, lamentablemente en los Juegos Olímpicos de Londres 2002, de hecho Lázaro Borges en Daegu 2011 fue plata. Exactamente, es récord nacional. Sí. Pero hay veces que realmente las pértigas se parten porque también la forma que uno llega tan bien a esos eventos que realmente las pértigas no soportan. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en el caso mío, en los Juegos Olímpicos, tenían que poner todas las pértigas y la mía no aparecía por ningún lado. Y entonces cuando me toca a mí empezar el calentamiento, yo digo, ¿dónde están mis pértigas? Que no aparecen. Y le digo a mi entrenador que está en la granada, las pértigas no están. A esa hora mi entrenador tuvo que, porque era una bodega que estaba algo distante, mi entrenador tuvo que mandarse para la bodega, buscar la pértiga, meterse a la pista, que normalmente nadie se puede meter, y con 4 chinitos atrás ahí, para que fueran ahí, oye, que la pértiga, digo, no hermano, que tiene que saltar. Entonces nada, se metió, me trajo las pértigas, y gracias a Dios pude tener mis pértigas, y creo que si no hubiese tenido mis pértigas ahí, hubiese sido un poco complicado, porque gracias a Dios pude tener mis pértigas, saltar y terminar en medalla de bronce. Que las pértigas, eso era un show, porque las pértigas en ese tiempo nosotros no teníamos pértigas. Esas eran unas pértigas que nosotros habíamos, no me acuerdo ni de dónde habíamos traído las pértigas. Y esas pértigas no eran nuevas, y aparte que no eran nuevas, estaban como medio estilladitas de la parte de arriba, pero como cuando uno agarra la pértiga, yo la agarraba de la parte de abajo, de donde estaba estilla, medio que tenía el cortecillo ese, no me perjudicaba. Pero si me hubiese tocado que el agarre, porque cuando uno va a saltar, tiene como unos agarres, que es la medida donde tú vas a poner el pie para saltar. Si el agarre me hubiese tocado por encima de eso, yo no hubiese podido usar esas pértigas. Por eso es que cada atleta tiene sus pértigas, con sus mañas y con sus cosas. Ahora que lo vengo a entender. No, es complicado. La pértiga es un evento para mí de los más difíciles y complicados, porque a la hora de tú saltar, tú tienes una marca y tú tienes que poner el pie en esa marca para que la flexión que vaya a tener la pértiga sea la idónea, para que sea la que te catapulte. No, es un evento que es complicado. Llegó la pandemia en el 2020 y pasaron cosas en tu vida, Leonel. Tú seguías en el equipo nacional de atletismo, pero sucedió que fuiste a México. ¿Qué pasa? Yo estaba entrenando para los Juegos Olímpicos normal, como todos los años. Ya sí había tenido muchas dificultades y problemas de lesiones, porque en el 2017, en el campeonato mundial no sé si llegaron o si muchas personas recuerdan, yo tuve una salida en el 100 y no pude continuar en el Londres 2017 porque tuve una ruptura de atrás isquiotibial. Bueno, a partir de ahí empezó a mermar un poco mis resultados, me pude recuperar, pude ir a los Juegos Centroamericanos, donde fue medalla de oro, me estaba preparando para el campeonato Juegos Olímpicos del 2020, vino la pandemia, mandaron a todos los atletas para sus casas, pero yo estoy casado con una mexicana y tengo una niña en México. Entonces sucede que yo tenía que ir a buscar a la niña porque la mamá estaba trabajando, no había forma de que ella pudiera estar sola en la casa, tenía apenas 3 años, así que 2020, tenía 3 años la niña. Yo voy a México, regreso, vengo con la niña, pero lamentablemente decidieron que porque motivos de que yo salí del país en tiempo de pandemia y no había informado como tal que no pediste permiso. Exactamente, había hablado con mi entrenador, pero directamente tenía que haber ido a la comisión nacional a haber dicho que yo iba a salir, pero bueno, como en otras ocasiones lo había hecho y yo, todo el mundo sabía que yo estaba casado, nunca había tenido esa dificultad. ¿Y si pedías permiso te decían que no? El clic de la cosa era ese, que como yo prioricé el beneficio de la salud de mi hija por delante de cualquier cosa. Entonces al final yo fui y vine, no fue una cosa de que yo estaba, no sé, estábamos en tiempo de pandemia. ¿Cuántas personas murieron en tiempo de pandemia? ¿Cuántas personas se quedaron sin familia? Y para mí la prioridad era la salud de mi hija. ¿Pero crees que fue injusta la decisión? Por supuesto. Imagínate tú, yo entrenando por los Juegos Olímpicos, que te digan una sanción hay que tener en cuenta que un año. Que el permiso no lo habías pedido, pero como quiera que sea. Pero, es que la sanción se lo hicieron ellos. La sanción fue de 1 año. Me dijeron,
va a estar sancionado 1 año porque saliste del país y yo digo, pues yo me quedé así, yo digo, wow, ¿cómo me van a sancionar a mí 1 año si faltan como 8 o 9 meses para los Juegos Olímpicos y prácticamente 1 año se pasa del tiempo que yo voy a estar para... Además, ya. estaba en la pandemia, no había actividad deportiva. ¿no? Después lo suspendieron, pero ya eso me desmotivó demasiado, ya yo dije, no, ya yo no voy a... Ya yo terminé, ya yo no voy a hacer más nada. Vamos a hablar un poco de tu familia, Lionel Suárez. Tienes a tu madre, Lilia Fajardo, también a tu padre, Pedro Suárez. Sí. Y tienes una niña y estás casado con una mexicana. ¿El nombre de tu esposa? Aide Yesenia Villarreal. ¿Y tu hija? Ixamaray Suárez. Y aparte de eso tienes un hermano, Eh, David Suárez Fajardo. No, de manera general siempre la familia ha sido el motor impulsor de todo lo que uno hace, porque siempre o uno lo hace o por su mamá o por su papá o por ya cuando uno en el tiempo tiene hijos, ya la prioridad viene siendo los hijos. Y que al final, como te estaba explicando anteriormente, la principal cuestión por la que sufrí yo el pequeño percance de la sanción fue por lo que tuve por la niña, porque para mí la prioridad era mi hija. Mi mamá aquí, que gracias a Dios estaban conjuntamente con mi hermano en lo nuevo esto que hay ahora, las MIPYMES, Sí, en la economía, insertar en lo que es la economía del país y sacando adelante el negocio. Esperemos que todo marche bastante bien. La niña en México con la mamá y bueno, mi papá en Santiago, porque mis padres son divorciados ya hace más de 20 años. Y nada, gracias a Dios todo el mundo bien. Ahora pasaron el ciclón, que estuvo estos tiempos de ciclón medio complicado, pero gracias a Dios todo el mundo bastante bien. ¿Le gusta el deporte? A mi hija, ella estuvo practicando taekwondo, le gusta mucho el fútbol, es fanática de lo que son esto de los mangas, de los animes, entonces está ahora en uno de fútbol, de voleibol. Ixamaray. ¿Y qué edad tiene? Ella ahora va a cumplir 12 años, ahora en noviembre, el día 16. Yo la conocí cuando empezaba este canal de YouTube, Liban Deportes TV. Tú fuiste uno de mis primeros entrevistados. Y yo vine aquí, eso fue en el año 2020. Cuando la pandemia. Y ella estaba aquí. Y fue la vez que, cuando eso fue la vez que yo fui a México, que la traje, y ella se pasó ese tiempo aquí conmigo. De hecho, esa entrevista con Lionel Suárez la voy a poner como un video recomendado, quizás en la descripción o allá arriba. En el momento de va a estar ahí esa entrevista que yo le realicé a Lionel Suárez. Estamos hablando ya de hace 5 años. 5 años ese ya. Y el caso de un deporte que siga, no sé, el fútbol, el béisbol. Bueno, usted sabe que aquí en Cuba todo el mundo tiene 2 equipos, el Real Madrid o el Barcelona, eso es lo normal. Yo soy barcelonista, ahora empatamos. Podemos cerrar el tema entonces. Ahora empatamos, ahora empatamos ahí en la Champions, que casi hasta se pierde el partido, pero bueno, ahí vamos. Esa es la polémica siempre, Real Madrid, Barcelona. ¿Y en el béisbol no? Cristiano Messi, ¿Y en el béisbol? El béisbol siempre ha sido uno de los equipos, a pesar de que tengo esta supuestamente de New York, pero no, siempre de los equipos que más sigo es Boston. Siempre he sido que era New York. media roja de Boston. No. Tengo que buscarme una de los Boston. Lionel, en estos momentos resides en los Estados Unidos. Viajas a México a ver a tu esposa, a tu niña. Exactamente. Y por allá, por los Estados Unidos, ¿a qué te dedicas? ¿Qué haces? Estoy trabajando en una compañía en ventas. Estoy ahora en ventas. No estoy haciendo nada que
que es relacionado con el deporte. Pero aunque, yo sí veo en tus estados y en tus redes que sí, siguen practicando el deporte. como le digo yo, el loco, el amigo mío con Burundún, siempre estamos ahí haciendo ejercicio. Al principio, cuando llegué a los Estados Unidos, una de las cosas que queríamos hacer era algo así relacionado con el podcast, de entrevistar a atletas, figuras del deporte que hasta cierto punto han quedado un poco así olvidadas, o atletas que en su momento las personas no saben qué están haciendo, pero bueno, uno tiene que ir adaptándose a la vida en otro país, como quiera que sea inmigrante, tiene que tener acomodar primero su vida bien para poder uno tal vez hacer otras cosas diferentes. Pero ahí vamos, el ejercicio sí, aunque sea para la salud, siempre va a estar como se dice, en las venas de uno. ¿Y qué trabajo allá me Es en venta, trabajo en venta. Es una compañía que tiene que ver en venta de productos del hogar y eso. Esta vida de empresario de Lionel Suárez, después de ser un deportista, incluso aquí en Cuba tiene varios negocios. Sí, aquí con mi hermano tenemos una MIPYME. Claro, queremos reformar, hacer otras cosas y en un futuro algo de lo que sí quisiera en algún momento poder hacer algún gimnasio, porque bueno, como quiera que sea, el conocimiento que uno tiene y las cosas que uno tiene, siempre sería bueno enfocarla en todo lo que uno ha hecho toda la vida, que ha sido algo del deporte. Tú sabes que tu padre me escribe por Messenger, ve todas las publicaciones y cuando fue el problema de la sanción yo hice un escrito defendiendo. Por supuesto, para mí fue injusto también y tengo un acercamiento con Pedro Suárez a través de por lo menos Messenger. Me gustaría después conocerlo personalmente, pero para que sepa que él seguro que va a estar al tanto de este podcast, él lo va a ver de principio a fin todo. Claro que sí. No, mi papá siempre ha sido una persona que ha tenido buena comunicación con muchas personas y siempre ha estado muy al tanto en las redes sociales de todo lo que está pasando en el mundo, en todo, deporte, salud, educación, noticias de todo tipo. Yo no puedo cerrar este podcast sin hacer una anécdota que tengo en particular contigo, que a lo mejor tú ni te acuerdas. Pero, ¿qué pasó? Después que yo te hago la entrevista en el año 2020, recuerdo que empezamos a crear una amistad porque me empezaste a pedir consejos en cómo hacer un canal de YouTube, cómo implementarlo y demás. Entonces, yo estaba en el bar Líos, en el bar ese que queda por allá por la carretera de Jibara. Ya creo que ese bar no estaba funcionando, pero era muy bueno en su momento. Y yo le estaba haciendo una entrevista al bartender para una revista que teníamos en ese momento que se llamaba Guajiro. Y entonces el bartender me servía varios tragos. Y empezó a servir trago y trago. Mira, este trago se llama así y este otro. Y yo no pagaba nada y yo seguía consumiendo trago. Y entonces cuando ya yo estaba en nota, ya yo me iba. Porque aproveché su espacio de trabajo para hacer la entrevista, que es mejor lugar que donde trabajo. Y ya yo iba más o menos en nota para mi casa. Y cuando voy saliendo del bar, estaba Lionel Suárez sentado ahí con unas amistades y tú me llamas y me dices, no, siéntate aquí, vamos a hablar, no sé qué. Y empiezo a hablar con Lionel y yo estaba sentado. Y empezamos a hablar de canal de YouTube, de no sé qué cosa. Y Lionel, ponle una cerveza al Iván. ¿Y qué más quieres tomar? No, un trago, no sé qué cosa. Ponle un trago al Iván y no sé qué. Oye, salí en 4 patas. Sí, yo llegué borracho a mi casa. Menos mal que llegué bien. Sí me acuerdo. Yo estaba volado. Vaya. Sí me acuerdo de eso. No, es que cuando uno tiene 2 o 3 tragos así, de hecho, te voy a hacer una anécdota que casi nunca la he hecho. En Alemania en el 2009, nosotros recuerdo que fuimos a una discoteca, fuimos varios de los atletas que, de hecho, eso salió hasta en las noticias y todo, no sé, después de eso. Nosotros fuimos a una discoteca como a celebrar, no sé, me acuerdo que habían varios atletas que fuimos medallistas. Y el día anterior habían unos atletas que habían tenido un problema con las personas de ahí de la seguridad. Y cuando nosotros vamos, que salimos normal, contentos, no es que queríamos, ni que estábamos borrachos, ni estábamos tomando, ni nada mucho, pero nosotros salimos, ¿sabes? En la música, cantando y eso, y uno de los seguridad nos dice, no, ustedes que los atletas del mundial son unos indisciplinados. Y yo, no, pero ¿qué pasó? No sé. Y bueno, conclusión, que uno de ellos me da como un empujón y yo andaba con otro de los atletas, que no voy a decir el nombre, y entonces ahí mismo tenemos una pequeña discusión y uno de ellos nos echa gas pimienta a eso. Bueno, conclusión, te diré
que nosotros terminamos 8 horas presos en Alemania. Ay, Dios. Y fíjate que yo en ese tiempo, pero no hubo... Ahora da gracia, pero... No fue ni nada, porque al final después se disculparon con nosotros porque Se habían confundido con otros atletas, pensaban que eran nosotros, no habíamos sido nosotros. Pero imagínate tú en Alemania, yo negro en Alemania, que uno está pensando que si los nazis, que si en aquel tiempo, que si eso. Y yo me recuerdo que era como una ventanilla chiquitita así, ya teníamos hambre y yo le decía al otro, oye, no nos van a traer comida. Y, nada, y al final, imagínate tú, 8 horas presos nosotros en Alemania. Imagínate. Pero son de las anécdotas así que uno regularmente nunca dice, pero siempre uno tiene alguna que otra anécdota así que contar. Al final nada, todo fue un pequeño malentendido, que nos confundieron con unos atletas de Bahamas que fueron los que tuvieron el problema ese, pero en lo que se resolvía y se aclaraba todo, fueron 8 horas ahí esperando. Sí, Leonel, yo creo que ya hemos hablado... Tú sabes que está haciendo bastante estruendo ahí detrás de cámara Roberto Riverón, nuestro productor, y Fran Ernesto, porque es que quieren entrar ya. Quieren ya, estar aquí, ya. Oye, me saliste de sorpresa. Me gustó lo del Barcelona, pero no me gustó lo de Boston. Lo de Boston. No, yo le voy a los Yankees de Nueva York. Bueno, mira, este de los Yankees. Ese es facilista. Sí. Oye, teníamos una pregunta que no podía faltar, al menos la mía en este caso, de tu carrera deportiva y de todo lo que nos has contado. ¿Cuál es el mayor orgullo? ¿De qué te sientes más orgulloso de haber hecho en tu vida deportiva? Hermano, yo una de las cosas que más orgullo siento es el hecho de que con tan poco recursos y sabiendo todo lo que tenemos que nosotros pasar para llegar a un equipo nacional, haber llegado a un equipo nacional, haber participado en 3 Juegos Olímpicos y haber sido 2 veces medallista olímpico. Eso para mí es una de las cosas que yo te digo desde el punto de vista de esfuerzo, sacrificio, de lucha, de tenacidad, de todas las cosas. Para mí una de las cosas que más orgullo me ha dado es poder representar al país de uno y poder haberlo hecho a un nivel tan grande y haber logrado todas las medallas olímpicas y mundiales que hay. Nosotros nos imaginamos justamente que los deportistas cubanos sufren estas carencias, pero hay que vivirlo, verdaderamente. Robert, te voy a dar el batón. A ver, cuando llegamos detrás de cámaras, yo no conocía personalmente a Leonel, pero yo soy de la generación del año 97. Yo tengo 28 años exactamente y yo quiero hablar en base a la generación de mi tiempo, vamos a suponer la del Iván, que ya él te comentó, porque habitualmente en Cuba no es como ahora, que ahora tú tienes un teléfono y tú ves todo. En aquel tiempo tenías que ver Tele Rebelde o ir a Sergio Ortega narrando, pero la polémica o lo que quiero comentarte de esto es, quisiera un mensaje, porque yo me considero una generación dentro de 28 hasta los 30 y pico años, que siguieron el deporte en Cuba. Hoy en día yo no siento que se haya perdido, pero no es igual. Antes yo me levantaba en la madrugada para ver el atletismo, para verte competir a ti, pues yo seguía tu trayectoria y quiero ese mensaje para esa generación mía y vamos a suponer que para la que viene también. Claro, ¿qué es lo que pasa? Que con el transcurso de los tiempos las condiciones son cada vez más malas. Entonces los atletas cuando ven también las condiciones que tienen hasta cierto punto para poder entrenar y hacer un deporte, es muy complicado mantener ese ánimo, mantener esa motivación. Primero que nada, que siempre en la vida nosotros somos un país que somos guerreros y tenemos que sobreponernos a todas las cosas. Entonces, cuando uno quiere lograr algo en la vida, tiene que sobreponerse a todas las dificultades que hay. Es un país que nosotros tenemos un país que realmente todas las cosas que hay que lograr es con sacrificio. Y no es nada fácil, a diferencia de otras personas en otros países que tienen todas las condiciones para poder lograr mejores resultados, nosotros tenemos que esforzarnos más. Y nada, el que quiera lograr algo en la vida tiene que esforzarse. Si yo, a lo mejor en estos tiempos eran otros tiempos con un poquitico más o menos malas condiciones, pero igualmente tuve que esforzarme, tuve que sacrificarme, tuve que dejar de ir a fiestas, tuve que dejar de estar con mi familia, sacrificarme para poder lograr lo que yo quiera. En la vida, si tú quieres lograr algo, tienes que hacer un sacrificio extra, porque realmente nada en la vida es fácil. Si todo fuera fácil y todo fuera así, cualquiera
pudiera hacer las cosas. Entonces, cualquiera pudiera ser medallista mundial, cualquiera pudiera ser medallista olímpico. Entonces, nada, la nueva juventud, las nuevas generaciones, si quieren lograr algo, que no dejen morir nunca sus sueños, porque siempre en la vida hay que soñar. Y el que sueña en grande va a lograr mejores cosas y grandes sueños. Mira, el Iván empezó, recuerdo cuando empezó hace 5 años con el canal, que me hizo la entrevista, ya hoy tiene un grupo de muchachos que se ven que están echando para adelante y que están sacando un proyecto bastante bonito. Entonces, nada, 5 años le tomó llegar aquí nuevamente, aquí estamos nuevamente, igual en otra entrevista, con mejores condiciones, a lo mejor en aquel momento era un micrófono, ya hoy tiene 3 o 4 cámaras, todo en la vida es un proceso. Entonces, nada, todo en la vida lleva tiempo. Entonces, nada que llega fácil, lo que llega fácil, fácil se va. Todo lleva su sacrificio. ¿Cuál tú crees que fue la remontada en tu vida? La remontada en mi vida, hermano, yo he tenido tantas remontadas. Remontada, para mí creo que ha sido el hecho de poder conocer otros países, conocer otros niveles de vida, de tener otro nivel de vida, de poder tener un poquitico más de condiciones, porque aquí vemos que hay mucha escasez de cosas, y entonces uno siempre dice, wow, si aquella persona tiene mejor condiciones de vida, yo creo que tengo que sacrificarme un poco más para poder lograr grandes cosas, porque nada viene así fácil, y en este país nosotros tenemos que esforzarnos mucho más que en otros lugares para poder tener cosas que uno quiere. Entonces, nada, esforzarse, sacrificarse y tirar para adelante. Leonel reside en los Estados Unidos, pero sigue hablando de Cuba como su país. ¿Qué tienes para decirle a tu pueblo, a Holguín, que siempre te ha seguido y te apoya? Es que nosotros siempre, aunque vivamos en cualquier parte del mundo, siempre vamos a ser cubanos, y a cualquier parte del mundo que lleguemos vamos a ser inmigrantes. Entonces, Estados Unidos es un país de inmigrantes. Uno va y todo, y no es que sea yo cubano, el que es mexicano habla de su país como que quiere su país, el que es hondureño habla de su país porque quiere su país. Todas las personas emigramos porque tenemos condiciones de vida que a lo mejor no son las más idóneas en nuestros países, y uno quiere lograr mejores condiciones de vida. Que hay cosas que se pueden mejorar, claro que se pueden mejorar, pero eso no significa que yo voy a dejar de ser cubano porque haya ido para los Estados Unidos. Porque yo quisiera que mi país tuviera las mismas condiciones. Si mi país tuviera las mismas condiciones que hay en Estados Unidos o que hay en México, o lo que tenemos muchas personas de otras partes del mundo, España, países del primer mundo, no tuviéramos la necesidad de emigrar. Así mismo. Nosotros migramos ¿por qué? Porque aquí no se están creadas las condiciones para uno poder tener la vida digna que a lo mejor quisiéramos tener todos. Leonel, preguntas rápidas. ¿Comida favorita? Comida arroz con gris con carne ropa vieja. ¿Qué te gusta bailar? No, bro, yo bailo de todo. Salsa, yo bailo salsa. Bueno, regularmente me gusta mucho la salsa. Ajá. Pero si tengo que bailar reggaetón, bailo reggaetón. A mí eso no tiene problema para mí. Y la última, que eso siempre es bueno. ¿Cuál es tu mayor sueño? Mi mayor sueño, brother, para mí más que nada es que todas las personas aquí, por lo menos más que todas en Cuba, pudieran tener las mismas condiciones que tienen las personas en cualquier país del primer mundo. Porque realmente cuando yo veo todas las cosas que hay afuera y que en este país no hay, eso da, por lo menos a mí me da tristeza ver la facilidad que tienen muchas personas de afuera que aquí en Cuba mucha gente no la tiene, brother. Para mí mi sueño es que todo el mundo aquí en Cuba pudiera tener o vivir lo que es vivir en abundancia, vivir con buenas condiciones, vivir sin tener que estar pensando al otro día que no tienen un peso para comprar lo que normalmente, que es lo básico que pueda tener en cualquier parte del mundo cualquier persona. Para mí eso es un país con todas las condiciones del mundo que pueda tener cualquier país del primer mundo. Ese es el sueño de Leonel. Sí. El Decathlon, que termina con la prueba 10. Así mismo. Se acabó la competencia. Ya estamos cerrando. Medalla de oro. Sí. Llegando a la meta de esos 1500. Entonces nada, muchachos, gracias a ustedes por todo. Creo que lo están haciendo bastante bien y nada, aquí estamos. ¿Cómo es? ¿En qué? En la remontada. Remontando. Tú tuviste varias remontadas en tu vida. Nosotros tenemos también varias. No, a ustedes todavía les faltan seguir muchas más remontadas porque ustedes están empezando en este proyecto que creo que van a tener muchas remontadas de aquí en adelante. Ojalá así sea. El equipo del podcast La Remontada conversó en exclusiva con Leonel Suárez Fajardo. Aquí también tuvimos la asistencia de cámara. Oscar, llégate aquí. Tenemos a Oscar.
en la asistencia de cámara, ponte un poquito para allá para que salga todo bien en el plano general. Conversamos con Leonel Suárez Fajardo, nacido en Santiago de Cuba, pero bueno, holguinero 99%. Sí, claro. Así es. Escuchen bien. El atleta más completo en la historia del atletismo cubano. Estamos en presencia de un hombre que es doble medallista olímpico, doble medallista mundial, campeón panamericano, campeón centroamericano, que todavía conserva ese amor por su patria, por su Cuba. Mira que falta. Pero es un buen indicio de que realmente, mira, son cosas que uno no quisiera que pasen. Ya empezamos a apagar luces, que ya estamos. Ya. Ya, muchas gracias.